Benvingudes i benvinguts de nou a l'Ara i Adés. Bé, ja som a la primavera, que és una època d'obertura. I buscant en aquesta primavera que acaba d'arribar no fa gaire, vaig trobar un poema curtet de la Joana Raspall, una autora que ens va regalar un munt de poemes per a joves i adults i també teatre i novel·la. I ella explica així la primavera. L'aire passa de puntetes sobre el cor fresc del jardí. La tarda és daurada i dolça. Quina pau entre les roses. Quina inquietud en mi. I aquesta inquietud de la que parla l'autora i que pot ser viscuda i expressada de diverses maneres, a mi m'ha fet pensar de nou en la necessitat d'aigua. Perquè que la natura pugui brotar i la primavera s'expressi, cal que plogui. No és el tema del que parlarem avui, ho sé, però com que la pluja és tan necessària i se'n parla tan poc, segons com, fa que augmenti la inquietud o la meva inquietud dia a dia. I aquesta és una inquietud que s'activa més encara amb els missatges i discursos repetits de manera sistemàtica a través de la majoria dels mitjans de comunicació i que al seu torn són el suport d'unes accions polítiques que són concretes i que a més estan molt publicitades i que les estem veient a diari arreu. M'inquieten perquè són missatges que estan enviats amb una contundència que el que fan és dificultar el dubte i el debat d'altres possibles causes. Les invaliden i per tant no deixen pensar tampoc en altres responsabilitats. Una persona em deia fa pocs dies: plourà quan vulguin que plogui. Fa pensar. A qui li hem de demanar la pluja? De quina és la responsabilitat? Nostra? Jo no sé vosaltres, però quan miro el cel ara ja em faig preguntes i m'és temptador conformar-me amb una resposta potser única. Per què? Perquè ja està construïda, no m'aïlla i per tant tot es presenta molt més senzill, a curt termini, esclar. Perquè pot ser tràgic, però senzill. Les solucions estan servides des de fora, només en cal seguir-les, acatar-les i, en tot cas, si necessito pensar que sigui dins de les coordenades marcades i aleshores se m'aplaudirà, perquè argumentar fora d'aquestes coordenades és un neguit i un treball afegit. Jo no sé vosaltres, però a mi sempre m'havia distret i em relaxava fantasiejar amb les formes dels núvols. Segurament ho hem fet moltes vegades quan érem petits. A mi m'agradaria seguir jugant per aquí, extremant la imaginació i tocar la fantasia, però ara la realitat del que observo mirant el cel m'inquieta. Sí, m'inquieta. Ara ja sí m'inquieta la consciència, el que vaig descobrint. Bé, doncs amb la consciència ens quedem, si us sembla, precisament de despertar aquesta consciència en tots els àmbits. Ens parlarà la persona convidada d'avui, que és la Berta Meneses, a qui entrevistem, monja de la congregació filipense i mestra zen, a més de ser mestra de l'Escola de Lourdes de Barcelona. Ella dirigeix el Centre de Meditació Zen de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri i per a mi és un privilegi escoltar-la i poder-la entrevistar, evidentment. Anem a buscar-la i obrim micròfons de nou. Bé, Berta, doncs benvinguda a l'Ara i Adés. Mira, m'ha costat molt saber per on començar perquè estàs tan compromès amb tantes activitats que
sentia un cert vertigen intentant decidir de què parlar primer. A més, precisament per això sé que el temps no et sobra i volia sintetitzar, i vaig haver de seure'm al coixí una bona estona per convertir el vertigen en calma. I va ser així com em va passar un pensament que vaig deixar anar més a poc que els altres. Saps d'aquells pensaments que revelen respostes? D'aquells que consoliden la confiança en el coixí? D'aquells que quan passen també s'emporten els neguits i deixen el cos, no sé si dir content o feliç, però en tot cas disposat a seguir asseguda i atenta a la respiració. Soc novell en la pràctica de la meditació, se'm fa estrany parlar així ara perquè fa 3 anys no en tenia ni idea d'aquesta experiència i no hagués pogut donar-li paraules. Però així que havia de començar l'entrevista fent-li cas a aquest pensament que vaig deixar passar, i per això et demano si em pots explicar com entens a Déu, perquè jo t'he de confessar que encara no he pogut desvincular la percepció de Déu de la imatge del bust d'un senyor amb el cabell blanc i llarg dins d'un triangle. Sé que és una associació massa simple i infantil, però no la puc evitar. Elena, comencem fora. Justament no és... Em preguntes què és Déu o què és Déu per a tu? És molt difícil respondre a aquesta pregunta, perquè Déu no és un concepte. Per a definir un concepte seria fàcil. Déu és silenci, és buit infinit, és plenitud sense límits, i totes aquestes són paraules que no diuen el que és, perquè encara que l'essència divina és en cadascun de nosaltres, en tota la realitat, en l'univers sencer, podríem dir en la frase de Sant Pau, en ell ens movem, existim i som. Però encara que diguem aquestes paraules, a la vegada tenim que dir Déu és inefable, és a dir, difícil de dir o impossible de dir. Déu és experiència, o com diu Angelus Silesius, aquell que en Déu no es transformi, no el veurà en tota l'eternitat. És a dir, també continua el mateix, no? Dient, fonem-me en Déu, aleshores arribo allí on he estat abans de mi mateix. Tot això sona com molt transcendent, però sobretot és molt immanent. En dues coses, immanent i transcendent, evidentment. Però per moltes definicions que fessin de Déu, és impossible per a la nostra racionalitat fer una resposta que sigui un concepte. És una experiència, o possiblement la millor definició de Déu podria ser amor. Déu és amor, així també lo defineix Sant Joan en la primera carta. I per una altra banda, d'aquest Déu o d'aquest amor, diria el gran mestre místic, el mestre Eckhart, diria, de ell no ens podem separar ni tan sol en l'instant d'un parpadeig. Això és Déu. Per tant, és més pròxim a nosaltres mateixos que res i alhora impossible de dir en paraules. I la revelació que Jesús de Nazaret ha fet d'ell és aquesta, és amor. Amor, ens quedem amb això, doncs. Déu és amor, és a dir, que qualsevol Déu, qualsevol religió que me'l presentin com amor, ja és benvinguda, diguéssim. Exacte. Perfecte. No, i sí, a més, no solament qualsevol religió que pretengui cosificar a Déu és un ídol, no és Déu. I Berta,
Hem quedat al principi que canviaríem l'idioma si ens ve de gust, perquè tu i jo, com que a vegades parlem en castellà, a vegades parlem en català, doncs si el canviem no passa nada, ¿vale? Si et sembla bé. Molt bé, molt bé. Escolta, que tinguis tantes activitats, és el que Déu vol de tu? No se lo he preguntado del todo. No se lo he preguntado porque muchas veces pienso decir no. Y después miro y digo, en realidad puedes decir sí. ¿Y de qué depende este no o este sí? Yo creo que tiene una base de, a lo mejor es psicológica, de dificultad de decir no. Pero quizás hay algo mucho más profundo, esa voluntad de servicio, que está ahí desde mi más tierna infancia, podría decir, ¿no? Uh-huh. Y que hace que mire solo el calendario y diga, pues sí, de esta hora a esta hora tengo libre y puedo entonces, ¿no? Sí, tengo muchas actividades, es verdad, hay muchas personas que están practicando y por lo tanto he de estar disponible para ellas. Hay muchos lugares, hay muchas demandas de todas las partes, pero no me siento muy estresada, porque yo creo que el estrés tiene otro origen, no es simplemente la falta de tiempo o el exceso de ocupaciones. Tengo curiosidad por saber ¿cuándo tomaste la decisión de ser monja? Uy, es muy gracioso esto, porque es una pregunta que me han hecho muchas veces, porque recuerdo de pequeña de decir siempre que no quiero ser de ninguna manera ni monja ni maestra. Y es curioso porque es las dos cosas que he sido, ¿no? Y que sigo siendo. Es decir, siempre había tenido una vida de estudiante, una vida de disfrutar de fiestas, de ir para arriba y para abajo, pero organizaron algo que me impresionó. Un grupo de chicas que eran incluso mayores que yo, algunas de ellas, las convocaron de los sitios más remotos para enseñarlas, como si dijéramos, lo más elemental. Yo quedé muy impresionada por estas chicas con la apertura que tenían. Yo llevaba un grupo de estas chicas durante toda una Semana Santa fue. Y prácticamente las preguntas que me hacían eran realmente, me impresionaron, porque entre otras, muy de la vida práctica y cotidiana y normal del mundo desde la higiene, porque nunca habían visto ni una ducha ni nada que se le pareciera, hasta lo más normal de una persona que se pregunta de por qué uno se enamora o por qué uno... las preguntas normales de cualquier joven de 18, 19, 20 años, ¿no? Pues estas chicas me preguntaron que cómo hacían para rezar. Y ni yo me lo había preguntado, ni yo había hecho nada, hija de una familia clásica que va a misa los domingos y que bueno, está dentro del ámbito de la Iglesia Católica, eso sí, pero tampoco ninguna pregunta trascendente ni cómo rezar. ¿Cómo rezar? Yo pensaba, no le voy a decir Santa María, Madre de Dios, esto me parece que estas oraciones, les dije, podéis aprenderos unas oraciones que dice todo el mundo. Y ellas me volvían a preguntar con esa inocencia totalmente abierta, ¿y qué es rezar? Y yo quedé tan impactada que empecé a improvisar qué era eso de rezar. Y lo empecé a improvisar con ellas. Y en esa inspiración curiosa, es como que recordé una relación que he tenido siempre muy profunda con mi abuelita. Mi abuelita, la mamá de mi mamá, era una mujer tremendamente espiritual y tenía con ella una relación que no era de palabras, era de presencias.
Y entonces me nace la idea de que yo a lo que me tengo que dedicar es justamente a ayudar a esta gente. Y esta gente las imaginaba en misiones, gente que quería aprender, gente que no tenía ninguna posibilidad. O sea, era una vocación de tipo social, pero tenía un sustrato que yo creo que era esa raíz de la oración y de la meditación de todos los días a las 6 de la mañana de mi abuelita. ¿Ella meditaba a las 6 de la mañana? A las 6 de la mañana, siempre meditaba y después ella preparaba los desayunos para todos sus nietos, porque estábamos en casa de la abuelita en verano, en vacación. Si no, no estábamos en Asturias. Así que tienes asociado con tu abuela... Tengo asociada la mirada contemplativa y la oración no clásica, por decirlo de alguna manera, a mi abuela, a mi abuelita. Bien, el caso es que el impacto de decidir cuando ya he acabado preuniversitario, y por lo tanto estoy matriculada en la Universidad de Valladolid en primero de Químicas y había hecho ya magisterio también. Entonces, en ese momento decidir que me voy a ir al noviciado. Aquí, en Tres Torres, en la casa esta era la casa noviciado. ¿Estabas aquí? Sí, pero como ya había hecho también magisterio, me pidieron que podía ir a ayudar al colegio. Y entonces yo iba todas las mañanas y estaba allí hasta las tardes dando clase con un grupo de alumnas que eran algunas casi como yo de edad, porque era un grupo especial. Y el ambiente del colegio, la comunidad de San Gervasio, que le llamábamos así, era una comunidad increíblemente abierta, increíblemente avanzada, coincidía con mi manera de pensar, con mi manera de sentir, etcétera, etcétera, ¿no? Porque yo cuando entré en el noviciado era una persona que había leído todo lo leíble, también en el ámbito de la teología, tenía como de padre espiritual a Teilhard de Chardin, y conocía los grandes Bonhoeffer y Tillich, los grandes teólogos que estaban un poco al margen dentro de la Iglesia, pero al margen. Aquí encontré eco en la comunidad de la Escuela de Lourdes, ¿no? Allí era una comunidad súper abierta, una comunidad que había tenido 15 años de psicoanálisis, y que por lo tanto habían hecho una buena limpieza de todos los estratos de la personalidad. ¿Psicoanálisis en grupo o psicoanálisis? Psicoanálisis en grupo y a veces algunos en individual, pero en grupo. Es una experiencia que también la hicieron en otros sitios, en la comunidad, por ejemplo, de cistercienses en México, y se salieron todos de cistercienses. Y sin embargo, la comunidad de Lourdes se quedaron todas, ¿no? Incluso la experiencia fue tan importante que se llevó a un congreso en Bélgica que se llamaba Psicoanálisis y Espiritualidad, por la experiencia tan impresionante, ¿no? Porque claro, es una experiencia en la cual haces revisión no solamente a nivel de tu psicología, de tu personalidad, de tus reacciones y demás, sino también de tus creencias. Y por lo tanto, esas creencias infantiles, como la que tú definías de Dios en un triángulo con una barba, pues caen completamente todas al suelo. Y hay que edificar desde esos escombros, por decirlo así. Y hay que edificar de la manera más verdadera y más libre, ¿no? Sin tener miedo a que, bueno, parece que se te cae la fe, pero se purifica totalmente, ¿no? Se cuestiona todo, además. Se cuestiona todo. Incluso las propias normas. Todo, absolutamente todo. Entonces, claro, yo en ese momento aquí, pues me sentía bien. Porque ¿de qué año me estás hablando, Berta? Del 70, más o menos. ¿Y cuando acabaste el noviciado,
¿Para la escuela de Lourdes, entonces? No. Cuando acabé el noviciado, pues, teníamos que acabar la teología y todavía estuve aquí un año más de juniorado o 2, no me recuerdo. Y cuando dije ya me voy a ir a San Gervasio, me dijeron no, a San Gervasio no. Usted se va a Galicia. Wow. Y di un salto en la península hasta Galicia, donde fui muy feliz, tremendamente feliz. En Galicia seguí estudiando en la Universidad de Santiago y era tutora de un curso de mayores, de bachillerato. Trabajaba con el grupo de la JOC, de la Juventud Obrera Católica. Es evidente que era una época muy complicada. En la universidad era complicadísima, era la época de Franco, que estaba a punto de morirse, que se murió, me parece que en el 74, ¿no? Por ahí. No sé, 74, 75, sí. Y entonces ahí estaba yo, en ese jaleo, ¿no? Y con una gente muy interesante, tanto en la universidad como en la escuela de teología, que todavía tenía que hacer una parte, que era la parte pastoral, la hice allí. O sea, fue muy, muy interesante. Y Galicia es un lugar interesante también. Sí. Entonces, después de Galicia, ya sí que te viniste para aquí. No. ¿Tampoco? No. Me destinaron a Alcalá de Henares. Es el colmo de lo opuesto. ¿Y qué hiciste allí en Alcalá? Alcalá de Henares estaba muy poco, porque todavía tenía que estar estudiando y entonces iba mucho a Madrid, ¿no? Hacía entonces análisis químico y iba a Madrid. Cada poco tenía que estar en Madrid. ¿Qué estabas estudiando, Berta? Entonces estudiaba química. Química. Y entonces el hecho de ir a Madrid, pues estaba otra vez con la misma comunidad que había estado en Galicia, porque la trasladaron a Madrid, ¿no? Y como me pedían que estuviera en Alcalá, pues yo hice como un ultimátum, ¿no? Yo o Cataluña o mi casa. Y entonces me dijeron, vete a Cataluña, vete. Y entonces vine aquí, estuve 2 años solamente allí. Pero ese fue mi itinerario hasta que aterricé aquí, y ya de aquí no me he movido. Entonces, aquí, bueno, sé que lo que también estaría bien es poder entrevistar a alguna de las hermanas de la comunidad que están trabajando en la escuela, para que nos explique con detalles, porque sé que en la escuela estáis haciendo visualizaciones, ¿no? Lo primero que hacéis. Explícame, ¿qué diferencia vuestra escuela de otras escuelas? No sé si hacéis meditación, si hacéis visualización, explícame un poco. Bueno, nosotros, esto fue una idea de hace 37 años. Sí. Sobre todo de la que era directora, es María Raimunda Estiles, que siempre pensó, siempre en las escuelas católicas, la mañana ha empezado como con una especie, digamos, de oración, de algo así espiritual, ¿no? Pero ella empezó a decir una frase que era: no podemos dar a los alumnos nada que cuando salen lo tienen que tirar a la papelera. ¡Wow! Bonito. Y entonces empezamos a hacer todo un itinerario que es increíble, de visitar escuelas de toda Europa, de ver propuestas pedagógicas de todas partes, a pesar de que nuestra escuela fue la primera escuela donde se hizo la Rosa Sensat. La primera Cataluña. Rosa Sensat se hizo en nuestra escuela, dicho así, ¿no? Por lo tanto, ya era una escuela que era innovadora en este sentido. Muy innovadora, la primera escuela que había niños y niñas siendo escuela concertada o escuela religiosa, ¿no? O sea, siempre había sido muy, por ella, por la misma María Raimunda Estiles, que estaba en todos estos círculos más avanzados de catalanismo, ¿no? De la escuela catalana. Y entonces estas visitas a todas las escuelas de Waldorf y a todas las escuelas más avanzadas de Europa, pues íbamos viendo
unas pedagogías que aún no habían llegado aquí. Y ya, en ese sentido, también visitábamos comunidades cristianas que también habían hecho un itinerario completamente abierto y nuevo. O sea que pasabais mucho tiempo viajando. Mucho tiempo viajando, sí, sí. A veces, pero muy corto, ¿eh? Sí, sí. A lo mejor el viernes a la tarde salíamos y volvíamos el domingo a la noche. Podría ser, pues sobre todo las del sur de Francia, seguro. Y entonces, en ese sentido, entramos en contacto con el yoga, entramos en contacto con la danza sagrada, con las actitudes de la respiración consciente, de la relajación, etcétera, etcétera. Toda una serie de técnicas que empezamos a practicarlas nosotros, y al practicarlas nosotros y ver los resultados tan importantes de que el cuerpo forme parte de la espiritualidad, tan importante que dijimos, por ahí tiene que ir también la formación de los niños. Y desde el primer momento empezamos a fijarlo, poniéndolo así. Todos los alumnos entraban a las 9 menos cuarto, pues de 9 menos a las 8:30, a las 9 menos cuarto que ya están preparados, de 9 menos cuarto a 9, todos los días, sin ninguna excepción. Empezaremos antes de las 9, que será la primera clase oficial de matemáticas, de lenguas, de lo que sea. Empezaremos este cuarto de hora de técnicas de interioridad. Hace 37 años, lo cual quiere decir que todos los niños aprenden a sentarse correctamente, a respirar, a hacer posible relajar, a sentir dónde sienten las emociones, a hacer visualización guiadas porque son pequeños, adaptadas a todas las edades desde 3 años, y siempre al final hay silencio, meditación, pero 2 minutos a lo mejor para entrar en contacto con ese ámbito esencial y profundo de todo ser humano. Y un niño lo tiene fácil porque todavía no tiene tantas capas. Claro.